Los juegos de Kirby ya es costumbre verlo ganar sin mucha complicación contra los jefes o enemigos, pero hay dos momentos donde casi lo vemos ser derrotado. El primero es en Kirby Triple Deluxe. Después de derrotar la segunda fase de Septonia, esta no se rinde y lo agarra con mucha fuerza a Kirby de sorpresa, aplastándolo poco a poco hasta que Kirby grita de dolor. Si no fuera por el rey de Dede, ya hubiéramos visto cómo este caía derrotado. El segundo es hasta raro, en Kirby Rainbow Curse. Todo empieza tranquilo, Kirby y Waddle descansando en Pop Star, hasta que aparece un portal que roba todos los colores del planeta. En unos pocos segundos, Kirby y Waddle quedan convertidos en simples estatuas, sin poder hacer nada. O sea, Kirby, que ha vencido a dioses, entidades cósmicas y hasta universos enteros, derrotado en segundos. Claro, después llega el pincel mágico y los revive para empezar la aventura, pero aún así me parece curioso que en un spin-off, vemos como Kirby y hasta Pop Star son vencidos en un momento. Unos juegos de Mario tienen ese nivel que te hace sentir incómodo, casi como si no encajara del todo. Un ejemplo claro es Woodry World de Super Mario 64, que muchos jugadores describen como cargado de una energía negativa difícil de explicar. Otro ejemplo es The Dark Galaxy de Super Mario Galaxy, que algunos consideran hasta aterrador. Y creo que Super Mario Galaxy 2 también tiene su propio nivel extraño. Hablo de Slimy Spring Galaxy. Cuando volví a jugar Super Mario Galaxy 2, me había olvidado por completo de este mundo. Y es curioso, porque rompe totalmente el ritmo del juego. Un momento estás esquivando caídas con el poder de la roca, disfrutando la nostalgia del mundo de Mario 64, o enfrentándote a un jefe épico con música grandiosa, y de repente, llegas aquí. ¡Yes! La música se vuelve más tétrica, como un susurro inquietante. Tienes que lanzarte a un oscuro túnel submarino, usando el caparazón de un copa para avanzar. Este nivel te exige mantenerte atento al medidor de aire mientras evitas enemigos y luchas por encontrar monedas para sobrevivir. A diferencia de otros niveles de Mario, aquí no puedes detenerte. No hay respiro. El aire se agota rápidamente y la presión de avanzar te mantiene en constante peligro. Pero justo cuando sientes que no lo lograrás, lo haces. Sales del túnel, la música inquietante desaparece, y te recibe un hermoso atardecer. Las aves cantan. Hay tranquilidad. Y por unos instantes, todo lo que sentiste antes, la tensión, el peligro, el miedo queda atrás. Es evidente que este nivel busca transmitir algo más profundo. No por nada se elimina la música en el final. He leído a gente decir que este nivel simboliza la depresión, y no me parece una teoría descabellada. Para mí, este mundo es como la vida misma. Llena de obstáculos, de momentos oscuros donde todo parece negativo, donde apenas puedes seguir adelante. Pero si logras superar todo eso, el premio es invaluable. Paz. O solo se olvidaron de poner la música de fondo y yo estoy forzando este video. Al menos te ganas una estrella. ¿Cuál es tu Mario Kart favorito? La mayoría dirá Mario Kart 8, otros elegirán Mario Kart Wii o el de la DS. Los más nostálgicos mencionarán Mario Kart 64 o el clásico de Super Nintendo. Pero nadie te dirá Mario Kart Super Circuit. El Mario Kart más difícil y despreciado de todos. No entiendo por qué este juego recibe tantas críticas. Fue el primer Mario Kart portátil y el primero en traer copas retro de un juego anterior. Sí, no es el mejor Mario Kart de la historia, ni tampoco el mejor en una portátil, pero siento que se le juzga demasiado duro considerando la consola en la que salió. Ahora, ¿por qué es tan odiado? Bueno, los controles no son los más cómodos. El derrape es un desastre. La IA de los rivales es brutalmente difícil. Las pistas son super troll. Un solo error y te obligan a dar toda la vuelta. La música suena extraña. Los colores están demasiado saturados. Y sí, Mario Kart Super Circuit es el más difícil de la saga. Aquí necesitas verdadera habilidad para ganar una carrera en 150cc. No es broma cuando digo que casi rompo mi 3DS porque Donkey Kong no dejaba de chocarme. Aquí, cualquier golpe te roba monedas, y si te quedas en cero, empieza ese sonido molesto que te desconcentra hasta que terminas en último lugar. Entonces, ¿por qué muchos dicen que es el peor Mario Kart? Porque es demasiado difícil. Pero, ¿no es eso lo que lo hace especial? ¿Quién se acuerda de los comerciales de la Wii U? Para mí, eran la cosa más fascinante que había visto. Como algunos saben, yo tenía una Wii cuando la Wii U ya estaba en el mercado, así que me pasaba jugando en mi vieja consola. Pero recuerdo encender mi computadora un día y ver un comercial de Pikmin 3 donde unas criaturas se robaban la fruta de una pareja, y en serio, por un momento pensé que eso era real.
Luego estaba el comercial de Super Mario Maker, donde mostraban a gente creando sus propios niveles en la vida real. Fue ese anuncio el que me hizo suplicarle a mis padres que me compraran una Wii U. Se veía tan increíble la idea de crear tus propios niveles que me tenía completamente fascinado. O el comercial de Navidad, que hacía referencias a Splatoon, Mario y Smash Bros. De una manera que simplemente se sentía mágica. Y no puedo olvidar el de New Super Luigi U, donde la princesa gritaba Mario. Y en su lugar aparecía Luigi, no sé por qué, pero hoy en día eso me da algo de gracia. Recuerdo ver el logo de la Wii U con la típica bandera al lado en la miniatura, y sin pensarlo dos veces, le hacía clic en el video. ¡Qué recuerdos! Nintendo ya no hace comerciales así, y se entiende. Hoy en día, la gente solo quiere ver gameplay antes de comprar un juego. Pero, para mí, esos comerciales siempre serán especiales. Porque no eran solo anuncios, son parte de mi infancia. Y aunque el tiempo pase, esos recuerdos siempre estarán ahí, esperando a que alguien los vuelva a ver. Aunque algunos sí daban algo de cringe. Mario ha sido referenciado en muchísimos lugares, desde cereales hasta juegos de la competencia. Pero hoy quiero hablar de mi referencia favorita de Mario en Sega. Todos sabemos que la Dreamcast fue la última consola de Sega antes de que la compañía se dedicara únicamente a hacer juegos. Y en esta consola salió un título que, para mí, es de los mejores que tuvo, Jet Set Radio. Para quienes no lo conocen, Jet Set Radio es un juego de acción y patinaje donde controlamos a una pandilla de grafiteros en una ciudad futurista inspirada en Tokio. Su estilo cel shading, su jugabilidad frenética y su increíble soundtrack lo convirtieron en un juego de culto. Y hablando de su banda sonora, hay un tema en particular que destaca. Se llama Super Brother. Sí, suena bastante similar a Super Mario Bros. Pero sin la palabra Mario. Y no solo el nombre es una posible referencia, también lo es la letra de la canción. Escuchen esto. Aparte de ser un temazo, me encanta la forma en que hace referencia a Mario. O al menos, así lo interpreto yo. Se me hace una referencia muy creativa y un guiño curioso entre compañías rivales de la época. ¿Y tú? ¿Tienes alguna referencia de Mario favorita? Sí, soy nintendero, pero, ¿a ustedes no les pasa que han jugado una saga entera sin haber comprado ni un solo juego en físico o digital? A mí me pasa con la saga Mario y Luigi. Que ando chingue y chingue que quiero un nuevo juego de la saga, pero al final termino descargándolo en una página pirata. O con Pokémon. Estoy seguro de que muchos jugaron su primer Pokémon en Drástico en My Boy, porque yo sí. Aunque, eventualmente, me regalaron uno de los mejores juegos de la franquicia, rompiendo ese ciclo de emulación, para que aún más después me comprara el peor juego de la franquicia, y hacerme cuestionar si es que vale la pena gastar mi dinero en Pokémon en vez de invertir en criptomonedas. Y podría seguir con una lista de juegos que solo he emulado y nunca he comprado. Pero la emulación tiene algo especial. Es como una puerta de entrada, un primer vistazo a sagas que, de otra manera, quizá nunca habríamos probado. Muchas veces, lo que comienza con un juego emulado termina en compras de más juegos, figuras, peluches, en volverte realmente fan. Por eso me encanta la emulación. No solo nos permite jugar lo que de otra forma sería inaccesible, sino que muchas veces es el primer paso para enamorarnos de una saga. Algún día te voy a comprar, Motor 3. La Nintendo Switch 2 cada vez más cerca, creo que es buen momento para hablar de los problemas que ha tenido mi Switch después de 5 años de uso. Los Joy-Con que se salen solos. No sé si a alguien más le pasa, pero jugar en modo portátil y que de repente se salga un Joy-Con es horrible. Especialmente cuando estás en medio de una partida de Fortnite y, de la nada, aparece la pantalla de reconexión porque el Joy-Con izquierdo decidió dejar de funcionar. El drift. Aunque mis nuevos controles ya no tienen este problema, por ahora, los que venían con la consola dejaron de funcionar después de un tiempo. No pregunten el por qué. Ya no lee juegos físicos. Por alguna razón desconocida, mi Switch dejó de reconocer cartuchos. Así que, si quiero volver a jugar Zelda, Breath of the Wild, tendría que comprarlo digital, o liberarla. La pantalla está rayada. No está rota, pero sí tiene varios rayones, porque nunca le puse la clásica manta en el dock. Y sí, ya sé que no cuido bien mi Nintendo Switch. No hay nada peor que comprarte un juego online, disfrutarlo por unas semanas, y que justo después anuncien su secuela. Si es un juego de historia, bueno, no pasa nada. Pero si es un juego online, es otra cosa. Eso me pasó con Splatoon 2.
Cuando tuve mi Nintendo Switch, era uno de los juegos que más quería. Me encantaba cómo habían mejorado la primera entrega y, aunque sabía que ya no habría más Splatfest porque el último ya había pasado, pensé, bueno, es Nintendo, seguro esta saga solo tendrá un juego por consola, como Mario Kart o Smash. Así que me lo compré junto con el Nintendo Switch Online. Y adivinen que, 3 semanas después, Nintendo anuncia un Direct. Y en ese Direct, Splatoon 3. Por eso odio Splatoon. Y para no cometer el mismo error, esta vez me esperaré a que salga Splatoon 4, que ya tiene fecha para el 8 de abril de 2025. O eso dice Google. Aún así, te amo Splatoon 2, tu Octo expansión es lo mejor del juego. Sabemos que Sonic es una franquicia que ha tenido altibajos. A veces por bugs, a veces por juegos muy raros, pero hay algo en lo que Sonic nunca falla. Algo que simplemente sería ilegal hacer mal en un juego del erizo azul. Su soundtrack. Cada juego de Sonic tiene al menos un tema que te queda grabado en la memoria. Para mí, ese tema es Endless Possibility de Sonic Unleashed. Es simplemente hermoso. Pero este canal es sobre Nintendo, así que quiero hablar de algo. ¿Cómo es posible que una consola como la Game Boy Advance, que tenía un chip de sonido limitado y cuyos juegos suelen sonar así, haya logrado producir una obra maestra como esta? ¿En serio? ¿Quién fue el compositor de este juego? Porque se sacó el alma en este soundtrack. Me encanta lo cyberpunk que se siente, lo mágico y envolvente que suenan los mundos de nieve. Esa sensación de estar escapando a toda velocidad. El tema del jefe final. Simplemente épico. Sonic Advance 3 tiene un soundtrack totalmente infravalorado. Para mí, es uno de los mejores de toda la Game Boy Advance. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu soundtrack favorito de Sonic? Y no soy autista. Como los Nintendo Directs. Esa emoción de ver a este señor aparecer en pantalla, decir que tiene una sorpresa, y de repente, la franquicia que llevabas años esperando regresa con un nuevo juego. Es un sentimiento único. Pero si hay una época de los Directs que recuerdo con más cariño, es la de los Fighters Pass de Smash Bros. Ultimate. Ver un Direct y que, de la nada, anuncien a Steve de Minecraft fue completamente surrealista. Lástima que lo banearan del competitivo. O el tráiler de Sephiroth, con esa toma en la que parecía que había matado a Mario. Realmente creí que lo habían hecho. Pero si hay algo que realmente amaba de estos anuncios, eran las reacciones. Dark Souls, bitch. Ver a Etika volverse loco con el tráiler de Smash. Ver al loco Damián reaccionando al traje Mil de Gino. Es el mismo de Smash 4, no. La gente perdiendo la cabeza por el traje de Mil de Sans. El enojo colectivo cuando anunciaban otro personaje de Fire Emblem. También los clips donde cortaban los gritos. Y, por supuesto, el momento final, Sora en Smash Bros. Ese último tráiler fue perfecto. La música, la animación, la emoción. Y ver cómo la gente se emocionaba por esto, me hizo pensar que Smash Ultimate cerró con broche de oro. Y como fan de Kingdom Hearts, ese fue un día épico. Y un día donde me di cuenta que la comunidad está llena de gente estúpida por acosar a Sakura y por Sora. Extraño ver a la comunidad reaccionar como si fuera el evento del siglo. Ojalá tengamos un nuevo Smash Bros. En la Switch 2. Y ojalá, no sea un simple port. Ojalá. Probablemente esté sobrevalorando Splatoon 2, pero, la parte final del DLC hace que simplemente quiera que no acabe. Pues por fin logramos escapar del subterráneo, después de un combate contra el Agente 3. Nuestro Octolink por fin logra ver lo hermoso del exterior. Viene Marina y Perla a retirarnos del lugar, pero resulta que este tipo quiere destruir todo Chromópolis, ya que cree que no son dignos de heredar la Tierra tras la extinción de los humanos. Y acá empieza mi parte favorita. Nuestra misión es pintar la estatua para interferir con el disparo, mientras Marina hackea el sistema. Con poco tiempo, muchas bombas de tinta que explotar, y Dios, sobre todo la música de fondo, le da su toque.
Al final logramos nuestro objetivo, y le toca al turno de Perla para rematar con un ataque al estilo Dragon Ball. Tan épico es que parece que no lo vamos a lograr y todo fue para nada. Pero Perla consigue rematarlo con último esfuerzo. Tanto poder fue, que hasta rompió la barra de pintura. Vencemos a esta cosa que realmente no sé lo que es, y el equipo celebra la victoria. El agente 3 despierta, y la Octoling le da una sonrisa, así acabando el mejor contenido de Splatoon 2, y con otra música que me da algo de nostalgia. Y también se me hace un buen detalle que al final de los créditos nuestro Octoling mira a la cámara y sonríe. Y eso que me estoy saltando varias cosas, que hace que al menos para mí, este sea el mejor Splatoon. Hasta que me gaste $60 para el press. ¿Alguna vez han hecho lo de poner un gameplay del juego que siempre quisieron pero nunca tuvieron, y simulaban que estaban jugando ustedes? Yo sí. Cuando era niño, Mario Party 9 era el juego que más quería. Veía vídeos en YouTube de todos sus minijuegos, adoraba a los jefes de este y me imaginaba jugándolo con mis amigos. Pero nunca pude tenerlo, porque mis papás ya habían gastado el dinero en comprarme una Wii con Mario Galaxy, gran juego por cierto. No tenerlo no me detuvo. Agarré un control, puse un video de todos los minijuegos y simulé que estaba jugando. Movía los botones como si realmente estuviera compitiendo, reaccionaba a lo que pasaba en pantalla y, aunque suene ridículo, me divertía como si el juego fuera mío. Hoy en día sé que no podría hacer lo mismo. Ahora necesito estímulos constantes, una pantalla secundaria con Subway Surfers o algo para mantener mi atención. Pero me gusta recordar cómo, de niño, con suficiente imaginación, cualquier cosa podía convertirse en un juego. Y sí, todavía sigo sin tener Mario Party 9. Wii es de mis consolas favoritas, porque fue la primera consola verdadera que tuve. Pero hay algo que siempre odié, el Wiimote. Sí, en su momento fue revolucionario. Era tan fácil de entender que hasta tu abuelita podía jugar Wii Sports. Pero, ¿por qué tenía que usar pilas? Nintendo, ¿por qué? Recuerdo estar jugando Mario Galaxy 2 y, en medio de una sección difícil, aparecer el maldito aviso, batería baja. Y no solo pasaba ahí, pasaba en todos los juegos. Sí, ya sé que tengo poca batería, pero déjame jugar hasta que se acaben las pilas. Lo peor era cuando ya no tenía más. Me daba pena pedir dinero a mis papás solo para comprar pilas nuevas, así que intentaba revivir las viejas dejándolas al sol, todo para poder terminar un nivel en New Super Mario Bros. Wii. Por suerte, Nintendo aprendió la lección. En la Wii U, el gamepad ya tenía su propio cargador. Y en la Switch, se olvidaron por completo de las pilas. Menos mal. Me encanta que, después de más de 20 años, Mario 64 siga siendo un tema de conversación. Es un juego que simplemente no muere. Podría decir que es gracias a los mods, o al famoso iceberg de Mario 64, que, de hecho, popularizó el formato de los icebergs en internet, pero la verdad es que no hay una sola razón. Las animaciones, las teorías que la gente sigue creando, los speedruns, los descubrimientos que aún se hacen dentro del juego, todo contribuye a que se sienta eterno. Pero lo que más me intriga es cómo ha evolucionado el terror en torno a Mario 64. Siempre tuvo algo extraño, la sensación inquietante de Wet World, la idea de que algo te observa en el castillo, y con el tiempo, pasamos de los creepypastas clásicos de Mario sangrando por los ojos, a vídeos estilo VHS perturbadores, a experiencias que realmente juegan con nuestra mente. Como si el castillo que conocemos de memoria fuera solo una parte de algo mucho más grande, algo que nunca llegó al juego final. Pero bueno, eso es tema para otro video. Por ahora, solo diré que Mario 64 es un juego inmortal. Un juego que sigue dando de qué hablar y que, al final, sigue siendo una mina de contenido para los creadores en YouTube. Y, obviamente, yo no soy la excepción. ¿Realmente Pokémon Blanco y Negro merecen un remake? Al menos para mí, no. Y no porque no los valore, al contrario, los tengo en un pedestal. Pero siento que estos juegos son tan buenos en la consola para la que fueron creados, que un remake podría quitarles parte de su esencia. Sé que muchos dirán que los sobrevaloró, y quizás tengan razón. Pero Blanco y Negro tienen algo especial. Esa mezcla de pixel art con entornos en 3D que les da un encanto único. Sé que ya habían hecho esto antes, pero acá siento que lo perfeccionaron. Y si van a hacer un remake, por favor, que no sea como los de la cuarta generación. O al menos que los Pokémones no se vean tan estéticos. No necesitamos otro experimento que se sienta vacío o que parece un simple fanmade. Hace un tiempo vi un comentario que proponía un remake al estilo Octopath Traveler. Pixel art detallado sobre fondos 3D aún más detallados. Y, sinceramente, me enamoré de la idea. Imagina recorrer Ciudad Porcelana, Ciudad Negra o Ciudad Kaolin con esa estética, mientras suena ese increíble soundtrack.
amo los temas de este juego. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Debería Blanco y Negro tener un remake con ese estilo? ¿O basta con un simple port en HD para mantener su esencia? Yo solo espero que, si algún día llega, hagan justicia a uno de los juegos más especiales de la saga. Super Mario 64 marcó un antes y un después en los juegos en 3D, eso todos lo saben. Y su remake en Nintendo DS tenía el potencial de ser la mejor versión. Más personajes jugables, minijuegos, niveles extra, todo apuntaba a una mejora definitiva. Pero hay un problema que arruina la experiencia: los controles. En el original usabas el stick del Nintendo 64 para moverte con precisión en 360, algo esencial para su diseño de niveles. En la DS, sin stick analógico, solo puedes moverte en 8 direcciones, lo que hace que saltos y maniobras sean mucho más torpes. Sin embargo, hay una solución. Si juegas en una 3DS con un mod que permite usar el stick, el juego cambia por completo. De repente, tienes el control fluido del original con todo el contenido extra del remake. Si nunca lo jugaste o lo dejaste por los controles, dale otra oportunidad con este ajuste. Mario 64 DS pudo haber sido el mejor Mario en 3D, y con el stick adecuado, finalmente lo es. El Pokémon Presents no me pareció una decepción, porque ya todos sabíamos que lo más importante era el tráiler de Pokémon Z y siendo sincero, el juego pinta muy bien. Ahora puedes moverte libremente con tu Pokémon para esquivar ataques, lo que hace que las batallas se sientan más dinámicas, casi como una evolución del sistema de Pokémon Legends, Arceus. Visualmente también se ve bastante sólido, mucho mejor que otros juegos recientes de la saga. Pero hablemos de lo que realmente me dejó pensando: los iniciales. ¿A alguien realmente le gustó esta selección? Primero, agradezco que hayan puesto a Totodile, porque es mi inicial favorito, gracias a Pokémon Mundo Misterioso. Siempre me ha parecido un gran inicial. Pero Tepink. Ok. Solo diré, está bien. Y luego está Chikorita. ¿Por qué Chikorita? De todos los iniciales posibles, eligieron al que siempre ha sido considerado el más débil de su generación y, siendo honestos, el menos popular. Casi nadie elige Chikorita en Pokémon Oro y Plata porque simplemente la tiene difícil en todo el juego. Y lo más raro de todo es que ya pusieron a Totodile, así que ¿por qué dos iniciales de Johto? ¿No pudieron meter a un inicial de Oen o cualquier otra región? Pero fuera de eso, como dije antes, el juego en general pinta bastante bien. No solo en mecánicas, sino también en gráficos, que diría que incluso superan a los de Pokémon Arceus, aunque, bueno, cualquier juego se ve mejor que Arceus. Si preguntas cuál es tu New Super Mario Bros. Favorito, la mayoría dirá el de la Wii, los más inteligentes dirán el de la DS, y unos pocos mencionarán el de Wii o Switch. Pero nadie, absolutamente nadie, dirá New Super Mario Bros. 2 de la 3DS. El juego más odiado de la saga New. Algunos directamente lo tachan de un mal juego, y aunque puedo entender ciertas críticas, me parece que muchas son exageradas. Sí, intentaron replicar la fórmula del de Wii, pero mientras la versión de DS al menos se diferenciaba con el modo versus y los minijuegos, aquí simplemente quitaron todo eso y lo reemplazaron con un modo de recolección de monedas y con un modo cooperativo. Otra crítica común es que el juego es demasiado fácil, y bueno, sí, es fácil, pero sigue siendo un Mario. Todos los juegos de la saga tienen niveles más sencillos y otros más difíciles. Este no es la excepción. Si hay algo que realmente siento que fue una oportunidad desperdiciada, es el contador de monedas. El juego te motiva a recolectar 1 millón de monedas, pero al final no hay una recompensa. Las críticas más comunes que escucho sobre Super Mario 3D Land es que es un juego demasiado fácil. Pero para mí, fue un infierno. Verán, los juegos de Mario en 3D no suelen exigir un plataformeo demasiado preciso si quitamos esos niveles de Sunsine. Si fallas un salto, normalmente puedes intentarlo de nuevo sin perder una vida. Pero en 3D Land no es así. Un mal cálculo y adiós, una vida menos. Esto se debe a su diseño de niveles. La mayoría de los mundos tienen fondos sin fin, lo que significa que cualquier error te manda directo al vacío. Además, el juego usa un botón para correr, y si no lo presionas, Mario apenas da un brinco ridículo. Perdí un montón de vidas por eso. Y cuando llegas a los mundos extra, es peor. Hay momentos en los que tienes que esperar con paciencia a la plataforma, y cuando finalmente llega, Mario salta horriblemente mal, y otra vida perdida. Ahora, aunque parezca que me estoy quejando, en realidad me gusta esta mecánica. Hace que 3D Land se sienta diferente a otros Mario 3D, porque aquí sí se exige un plataformeo preciso. Eso sí, el Tanooki rompe todo el juego, ya que con él puedes saltarte secciones enteras sin problema. Pero si decides jugar sin ayudas, ¿alguien se acuerda de los juegos que venían gratis con la 3DS? Para mí, eran lo mejor de la consola. En una época donde te gastabas todo el dinero en comprar la consola y ya no te alcanzaba para un juego, Nintendo tuvo la genial idea de incluir algunas experiencias preinstaladas. Y lo mejor es que eran sorprendentemente entretenidas. Recuerdo tomar fotos a mis amigos y dispararles en Phaser Raiders. Aún lo hago. Me movía como loco para no perder, y el efecto 3D le daba un toque especial. También estaban las cartas de realidad aumentada, que al año de tener la consola ya se me habían perdido, hasta que descubrí que bastaba con una foto de la carta para que siguieran funcionando. Punto para mí. Y luego estaba la Plaza Mil. Ese juego logró algo casi imposible: motivarme a salir de mi casa. Salía a la calle solo para farmear monedas con el podómetro de la consola y ver si ahora sí lograba pasarme ese maldito juego de caballeros. Aún no lo consigo.
Lo genial de estos juegos es que aprovechaban las innovaciones de la 3DS, la cámara para la realidad aumentada, el 3D en Phase Riders, el Street Pass en la Plaza Mil. Eran pequeñas cosas, pero daban vida a la consola. Claro, con el tiempo los dejé cuando conseguí mi primer juego y me envicié. Pero siempre recordaré estos juegos como esas pequeñas joyas que me dieron horas de diversión sin gastar un peso. ¿Vale la pena comprar una Nintendo Switch en 2025? Depende. Si nos fijamos en lo que pasó con la Wii y la DS, la respuesta sería un rotundo no. Ambas consolas fueron reemplazadas por versiones más avanzadas con retrocompatibilidad total. En la Wii U podías jugar juegos de la Wii sin problemas, y la 3DS hacía lo mismo con los de DS. Esto hizo que comprar una Wii o una DS después de sus sucesoras fuera casi innecesario. La Switch 2 ya está confirmada de que va a tener retrocompatibilidad, así que comprar la Switch actualmente sería una mala inversión. Es mejor ahorrar para la nueva y tener acceso a todo en una sola consola. Pero hay un detalle importante, la escasez. Cuando salió la PS5, encontrarla era casi imposible y mucha gente terminó comprando la PS4 simplemente porque no había otra opción. Si Nintendo no produce suficientes unidades de la Switch 2 al inicio, es probable que la Switch siga siendo una opción viable durante un buen tiempo. En resumen, es mejor ahorrar para la Switch 2. Pero si la nueva consola escasea o si encuentras una Switch a buen precio, sigue siendo una opción decente. Lo que siempre me ha frustrado de Nintendo es su actitud hacia los fangames. Mientras otras compañías permiten y hasta apoyan los proyectos hechos por fans, Nintendo se ha ganado la reputación de ser una de las más agresivas cuando se trata de proteger sus franquicias. Por ejemplo, Sega permitió que un equipo de fans desarrollara Sonic Mania, y el resultado fue uno de los mejores juegos de la saga. Pero con Nintendo, la historia es muy diferente. Hemos visto cómo decenas de proyectos han sido cancelados tras recibir las clásicas amenazas legales de Nintendo. Y es una pena, porque el talento que hay en la comunidad de fans es impresionante. Tomemos como ejemplo Pokémon Uranium, un juego que tardó más de 9 años en desarrollarse, con una nueva región y 150 criaturas originales. La respuesta de Nintendo obligó a los creadores a eliminar el juego. Otro caso es AM2R, un remake hecho por fans de Metroid 2, con gráficos y mecánicas inspiradas en Zero Mission. El proyecto tenía una calidad impresionante y fue aclamado por los jugadores, hasta que Nintendo lo eliminó. En este caso, al menos había una razón más entendible. Un año después, anunciaron Metroid Samus Returns, su propio remake oficial. Y la lista sigue y sigue. Cada vez que un fangame se vuelve muy popular, el destino es el mismo. Nintendo intenta borrarlo. Entiendo que Nintendo quiera proteger sus propiedades intelectuales, pero su manera de hacerlo parece completamente opuesta a la de otras compañías que han sabido aprovechar el talento de sus fans. Al final, lo que más duele es ver proyectos hechos con tanto cariño y esfuerzo desaparecer solo porque la empresa se niega a aceptar que su comunidad también puede aportar cosas increíbles a sus franquicias. Porque al final, mientras más ambicioso sea un fangame, más probabilidades tiene de ser cancelado. Si hablamos de los juegos más olvidados de Mario Kart 7 es sin duda uno de ellos. Y lo curioso es que, aunque no sea el mejor de la saga, fue un título que implementó mecánicas esenciales que aún se usan hoy en día. Para empezar, introdujo la personalización de los karts, algo que se volvió un estándar en Mario Kart 8. También agregó el uso de la parabela para planear, y en este juego se siente mucho más libre que en su secuela. Puedes usarla para tomar atajos o alargar tu planeo más de lo que deberías, dándote una sensación de control que no se siente igual en Mario Kart 8. Otra novedad fue la mecánica de conducción bajo el agua. Si bien no cambia demasiado el gameplay, le da más variedad a los circuitos y hace que algunos tramos se sientan únicos. Y hablando de circuitos, Mario Kart 7 tiene pistas realmente buenos. Fue aquí donde se introdujeron los circuitos de una sola vuelta divididos en secciones, una idea que terminó funcionando tan bien que se quedó en la saga, y al menos para mí tiene los mejores finales de circuitos. Un ejemplo es el que está inspirado en Wii Sports, donde la última parte te lanza al aire justo antes de la meta, creando un momento tenso. Y no podemos olvidar su senda arcoiris. En juegos anteriores, estas pistas eran simplemente caminos flotando en el espacio. Pero en Mario Kart 7, manejamos junto a planetas, pasamos por encima de ellos, esquivamos obstáculos, planear aliados de piedras espaciales. Me gusta que acá realmente sientas que estás conduciendo en medio del espacio. A pesar de todo esto, Mario Kart 7 terminó siendo opacado por su secuela. Pasó sin pena ni gloria, y es triste porque realmente innovó en varios aspectos. Últimamente, la gente ha hablado un poco más de este juego, y eso me alegra. No todo tiene que girar alrededor del juego que tiene el circuito de Waluigi Pinball pero sin Waluigi. Sí, quitaron varias cosas que me gustaban del Mario Kart DS, como el modo misiones, lo cual es una lástima. Pero si ponemos en una balanza sus pros y sus contras, el juego tiene mucho más a su favor. Al menos esa es mi opinión, y ahora quiero saber la tuya. ¿Realmente Mario Kart 7 es un buen Mario Kart? ¿O es uno de los que menos innovó? ¿Recuerdan los minijuegos de New Super Mario Bros. DS? Para muchos, eran casi tan entretenidos como el propio juego, y me incluyó. Había muchos minijuegos. A mí me encantaba Wanted, por culpa de ese minijuego casi rompo la DS de mi amigo. Sentía que era imposible encontrar a Luigi, pero me divertía mucho. También me gustaba donde tenías que esquivar bolas de fuego moviendo una bomba rosa, aunque era muy malo por no tener el lápiz de la consola. Pero si hablamos de vicio, Poker con Luigi era el mejor.
No importaba que fueran monedas ficticias, más de uno terminó apostando todo sin darse cuenta, y volviéndose adicto al Pocket. Y si tenías amigos con una DS, tenías el multijugador, que te desbloqueaba algunos minijuegos y el famoso modo versus. Es una pena que Nintendo haya dejado esta idea en el olvido. Con el online de hoy en día, siento que el modo versus podría haber vuelto en Switch y ser un éxito, aunque ya hay un fangame de este mucho más completo. Y tú dime, ¿has jugado uno de estos minijuegos? Y si es así, ¿cuál es tu favorito? New Super Mario Bros. Wii te gustó, pero sentiste que le faltaba algo, entonces Newer Super Mario Bros. Wii es lo que estabas esperando. Este hack mejora todo lo que hizo el original y lo lleva a otro nivel. En lugar de los mismos mundos de siempre, aquí exploras ruinas antiguas, niveles muy hermosos estilo japonés, castillos en ruinas, y hasta hay un nivel donde tienes que escalar una montaña para llegar al espacio. No solo eso, también trae nuevas mecánicas como los interruptores de Super Mario World, power-ups originales y enemigos de juegos pasados. Y un soundtrack bastante grande. Lo mejor, los jefes. No más Koopalings reciclados, aquí cada uno es único y desafiante, y mucho más divertidos, recordando a los de New Super Mario Bros. DS. El equipo detrás del juego también trabajó en hacks para la versión de DS y tenía planes para un Newer Super Mario Bros. Wii U, pero Nintendo hizo lo que siempre hace y canceló el proyecto. Aún así, Newer Super Mario Bros. Wii sigue siendo uno de los mejores hacks ROMs para la Wii. Un juego que demuestra lo que New Super Mario Bros. Pudo haber sido si Nintendo hubiera tomado más riesgos. Y aparte aparezco yo, ¿qué más puedo pedir? ¿Cuál es tu Mario Party favorito? La mayoría dirá el más nuevo, los más nostálgicos, el Mario Party 3 o alguno de GameCube o la DS, pero muy pocos te van a decir Mario Party 9. El juego que intentó cambiar la fórmula, y por eso recibió mucho odio. En los juegos pasados, tú elegías tu camino, usabas objetos y le arruinabas la partida a los demás con objetos mientras ibas por la estrella. Pero Mario Party 9 cambió todo eso. Ahora todos van en un auto juntos, ya no puedes arruinar las partidas de los demás con objetos, dependiendo de casillas de Bowser y ya no hay estrellas, solo mini estrellas. El que más tenga al final, gana. Y aunque entiendo por qué a muchos no les gustó, a mí sí me gusta este cambio. Además, cuando se le critica mucho, no hablan de las cosas buenas, como por ejemplo, este Mario Party tiene de los mejores minijuegos de la saga, son muy divertidos y dinámicos, todos aprovechando al máximo el Wiimote. Los mapas son muy memorables en mi opinión, y los jefes, que fueron un gran añadido, cada uno único y divertido. ¿Es el mejor? No. ¿Es malo? Tampoco. Si te cansas de la fórmula clásica, dale una oportunidad. Quizás te termine gustando. Miren, yo nunca he tenido muchos juegos de 3DS, apenas tengo 3, y ya me los rejugué como 5 veces cada uno, especialmente este. Así que pasaba mucho rato mirando a la tienda, viendo juegos que quería, hasta que un día encontré uno de Kirby que era gratis. Sí, hablo de Team Kirby Clash Deluxe. El mejor juego gratis de Nintendo. Se trata de que Kirby y otros 3 jugadores deben derrotar varios jefes, incluso versiones alternas, y puedes jugar de 4 formas, espadachín, tanque, curandero o mago. Cada rol es importante en cada misión, y hay que pensar bien cuál usar contra cada jefe. ¿Es entretenido? Lo es, y bastante. Pero aquí viene el problema. Como es un juego gratis, necesitas una moneda especial, las manzanas. Puedes conseguir algunas haciendo misiones, pero los jefes se van haciendo cada vez más fuertes, y aunque puedes mejorar tu equipo, piden demasiadas manzanas, haciendo que tengas que pagar para tenerla. Obviamente, al ser un juego gratuito, de algún lado tenían que sacar dinero. En conclusión, este juego, para ser gratis, es de los mejores. Y al menos para mí, me dio muchísimas horas de diversión sin gastar un solo peso. ¿Cuál es tu juego de Mario favorito en una portátil? Muchos te dirán New Super Mario Bros. O 3D World. Nadie mencionará los Super Mario Land, y pocos te dirán Mario 3D Land, ese juego que muchos consideran olvidado. Y la verdad, no entiendo por qué, no es un mal juego. De hecho, fue el primer Mario 3D en una portátil, sin contar Mario 64 DS, y lo hace bastante bien. Es una fusión entre 2D y 3D que funciona. El diseño de niveles, con las monedas estrella, me parece muy disfrutable y entretenido. Algunos se quejan de que los niveles son muy cortos, pero a mí me gusta así, porque me motiva a seguir pasando más y más niveles. Sé que muchos dicen que no es nada difícil, y concuerdo. El traje tan Oki arruina el plataformeo y el diseño de niveles, porque puedes pasarte secciones enteras con él. Pero lo veo como una opción, es accesible para quienes solo quieren disfrutar el juego sin complicarse. ¿Está olvidado este juego? Sí, probablemente. Tal vez porque muchos lo terminaron y nunca más lo tocaron, o porque su baja dificultad hizo que pasara sin pena ni gloria. Pero al menos para mí, es un juegazo. Y sí, vale la pena jugarlo. ¿Alguien me puede explicar cómo una consola como la Super Nintendo, que tenía un chip de sonido bastante limitado, y cuyos soundtracks solían sonar así, logró crear una obra maestra como esta? En serio, Donkey Kong Country 2 tiene unos temazos que ni siquiera parecen de la Super Nintendo. Forest Interlude, por ejemplo, no solo suena hermoso, transmite emociones. Es un tema que te da un tipo de paz, y de estar en un lugar misterioso pero tranquilo, todo mientras estás en medio de un nivel que es súper difícil.
Y eso es lo que más me impresiona, cómo la música te calma cuando estás muy concentrado en no perder. Y no es solo un nivel, sino que hay de varios así. Ima Snowbound, Bramble Blast, GTA Bot, cada uno tiene su propio estilo, y todos se sienten demasiado avanzados para una consola de 16 bits. A veces olvido lo difícil que es el juego, gracias al soundtrack. Y otras veces, la música me hace seguir intentándolo, aunque me esté frustrando. Haciendo al menos para mí, que Donkey Kong Country 2 sea el juego con mejor soundtrack de la Super Nintendo. ¿Saben? Nintendo nunca ha sido mucho de sacar juegos para celular. Sí, sacaron cosas como Mario Run, pero si hablamos de un verdadero boom mundial, ese fue Pokémon Go. Un juego que rompió el internet. ¿No sabes de qué trata? Te lo explico fácil. Usas tu celular para salir a la calle y atrapar Pokémon. Así de simple. Y esa simpleza fue clave. YouTube explotó con vídeos de gente atrapando Pokémon raros, tutoriales secretos de evolución, otros yendo a lugares extraños para ver qué encontraban, y en las calles se amontonaban solo por un Blastoise. Y decían que si subías el Monte Everest, te aparecía un Articuno. Y realmente me pregunté si era de verdad. Ahora, en mi experiencia personal, nunca lo pude jugar en su momento. No tenía internet en el celular. Y bueno, mi calle era peligrosa, así que no podía salir. Así que jugaba Pokémon Go. Pero en Roblox. Y sí, ese sí era un buen juego. Para mí, fue lo más cerca que estuve de vivir esa fiebre. Pero aún así, ver todo ese fenómeno fue increíble. Un momento único que probablemente no se volverá a repetir. Y no quiero hablar del lado oscuro. ¿Saben? Me gusta que Nintendo intente innovar en cada consola que sacan, como la doble pantalla de la DS, o el famoso control por movimiento de la Wii. Pero lamentablemente, no todas sus consolas brillaron por la innovación. Un buen ejemplo es el Gamepad de la Wii U. Era una idea interesante, pero en pocos juegos se explotaba de verdad su mecánica. Uno de los pocos que le sacó el máximo provecho fue Nintendo Land, donde realmente se sentía parte de la experiencia. Pero en la mayoría de los juegos el Gamepad solo servía como un segundo televisor. Terminó siendo una función extra que nadie usaba mucho. Otro ejemplo es el 3D de la Nintendo 3DS. Yo, y creo que la gran mayoría de la gente, lo terminaba desactivando. Sí, juegos como Super Mario 3D Land lo usaban bien, con plataformas pensadas para darte profundidad, pero otros directamente no te dejaban activarlo. Y siendo honesto, tengo el presentimiento de que la Switch 2 va a pasar por algo similar, con lo del modo ratón. Sí, es algo innovador y curioso para una consola de Nintendo, pero no creo que lo vayan a usar mucho, a menos que seas jugador de Splatoon, Fortnite, o algún shooter competitivo. Así que ojalá Nintendo me cierre el hocico, porque sí, me encanta cuando arriesgan con cosas nuevas, pero también me gustaría que esas ideas realmente se usen, y no queden como una excusa para venderte la consola más cara. Miren, yo amo Super Mario Galaxy 1. Fue el primer juego que jugué en la Wii, y me enamoró la idea de viajar por el espacio, las físicas, la música, todo me encantó. Pero les tengo que confesar algo. Nunca me lo pude pasar con las 121 estrellas. Y la culpa es de esas porquería de Galaxias Reto. Por si no saben, Super Mario Galaxy tiene varias mecánicas distintas, pero justamente las que más odio, son las que aparecen en esas 3 estrellas extra. La primera es la de la pelota, tienes que moverla con el Wiimote, manteniendo el equilibrio mientras lo mueves por un escenario. Es incómodo, impreciso, y cualquier choque te hace perder. La segunda es la de la burbuja, Mario está flotando dentro de una burbuja, y tú tienes que empujarlo apuntando al televisor con el control. Fue la única de las 3 que logré pasar, y aún así me costó un vergo. La última y la más difícil, es donde tienes que completar un circuito en una matarraya y en menos de minuto y medio, otra vez moviendo el control. Y siempre había una parte donde me caía, o el control no reaccionaba, siendo el colmo y dejándolo abandonado. Hoy en día sí tengo pensado volver y completarlo al 100%. Pero el juego se quedó atrapado en mi Wii, y perdí el cable. Así que sí, ya valí verga. Con cada nuevo Mario Kart que llega, una nueva versión de la senda arcoiris igual. Y con eso también llega la pregunta de siempre. ¿Cuál es la mejor? Pero muy pocos se preguntan, ¿cuál es la más difícil? Y en mi opinión, la más complicada de todas es la de Mario Kart Wii. Ya saben que la senda arcoiris ha sido siempre la más difícil en los juegos. Una pista que no tiene muchas barreras, y con curvas estrechas. Pero en Mario Kart Wii es más difícil por lo siguiente. Primero, es una pista muy rápida y estrecha, y estás corriendo contra 11 jugadores más. Lo que significa que cualquier choque te manda volando, especialmente en este juego. A veces ni siquiera hace falta cometer un error porque hasta los objetos que te pueden salir, te perjudican, como la nube con rayo, o usar el champiñón gigante en un mal momento. Además, esta pista tiene curvas muy cerradas, saltos con boost que si no tomas bien, te caes, y un diseño que castiga a cualquiera que no tenga un buen dominio del kart o la moto. Ahora bien, si logras dominarla, es una de las pistas más divertidas y dinámicas de todo el juego. Es de esas pistas que solo disfrutan los que ya saben jugar bien. Así que sí, para mí, la senda arcoiris más difícil es la de Mario Kart Wii. Y si no estás de acuerdo, déjalo en los comentarios cuál es la más difícil. De todas las versiones de Plantas vs Zombies que existen, había una que siempre quise probar, la versión de Nintendo DS, una versión algo peculiar del juego.
A simple vista, es un Plantas vs Zombies convencional. No cambia mucho. Los gráficos están más pixelados, y las plantas se colocan con la pantalla táctil. Pero donde realmente brilla esta versión es en los minijuegos. Sí, quitaron varios de los que estaban en otras versiones, pero los reemplazaron por minijuegos que aprovechan las funciones únicas de la DS. Por ejemplo, uno en el que tienes que gritar al micrófono para despertar a tus plantas que se cansan por el sol. Otro donde juegas béisbol con los zombies. Y uno que parece otro juego totalmente distinto, donde manejas un lanzaguisantes en un avión y disparas al zombot. Sí, ese minijuego es una joya. Además, si juegas la versión para sí, te incluye aún más minijuegos extra, lo cual le da más vida. Y además es portátil. Si lo juegas en una DS o una 3DS, puedes llevártelo donde sea. Ahora, siendo honestos. No, la música no es buena en esta versión. Se escucha comprimida, baja de calidad, y pierde el encanto del original. Pero aún así, para mí vale la pena rejugarlo, aunque sea por la curiosidad o por esos minijuegos raros que no están en ningún otro PVZ. Si has jugado Super Mario Galaxy, probablemente hayas escuchado este tema. Gusty Garden Galaxy es un temazo. Pero por si no lo sabías, Mario Galaxy 2 también tiene su propio Gusty Garden, y en mi opinión, suena bastante bien. Estoy hablando de Cloudy Core Galaxy. Este tema es hermoso, no solo por los niveles donde suena, sino por lo que transmite. A mí, personalmente, me da mucha nostalgia. Me encanta cómo empieza tranquilo, con una melodía suave, y poco a poco se van sumando más instrumentos, hasta que alcanza un punto épico. Para luego bajar otra vez y darte una de las partes más lindas de todo el soundtrack. Y por si tampoco lo sabías, este tema también tiene una versión en Mario Kart World, que aunque suena distinta, suena bien. Ya hablamos de cuál es la senda arcoiris más difícil de todo Mario Kart, pero ahora quiero hablar de la peor. Una pista que no es divertida, ni emocionante, ni desafiante. Y sí, me refiero a la senda arcoiris de Mario Kart 64. Miren, todos sabemos que las senda arcoiris son famosas por ser difíciles. Curvas cerradas, sin barreras, muy fácil que te caigas. Pero en la Nintendo 64 no pasa nada de eso. Acá te ponen barandillas en todo el circuito, lo que significa que elimina cualquier dificultad. No hay riesgo de caerte, no hay emoción. Solo algunos chomps que pasan de vez en cuando. Pero son muy fáciles de esquivar. Y el diseño de la pista tampoco ayuda. Curvas amplias, caminos rectos y larguísimos, una duración absurda de casi 2 minutos por vuelta si es que estás en 150 cc. Y todo esto se repite por 3 vueltas. Literalmente, es una pista donde te puedes quedar dormido mientras lo juegas. Y es triste, porque visualmente tenía potencial. Te ponen caras de los personajes en las estrellas, pero el diseño del circuito es tan monótono que termina siendo una de las pistas más aburridas de toda la saga. Por suerte, en Mario Kart 8 la mejoraron bastante. Le quitaron vueltas, le metieron antigravedad, saltos, secciones más rápidas, y al menos ahí se siente más como una senda arcoiris de verdad. Al menos tiene buen soundtrack. Trailers de Nintendo que te hacen gritar un chingo. Como el de Metroid Dread, que me hizo gritar como loco cuando lo vi, o el primer tráiler de Super Mario Odyssey, que me hizo pensar que era Mario Galaxy 3. Pero si hay uno que, para mí, está en otro nivel, es el tráiler final de Zelda Breath of the Wild. Para darles algo de contexto, en ese entonces no sabíamos mucho del juego. Solo había algunas demos, un par de trailers mostrando el mundo abierto con Link escalando paredes, y Miyamoto viendo un gameplay del juego, que generaba más dudas que respuestas. Y entonces llegó ese tráiler, al final de un Nintendo Direct. Todo comienza con paisajes hermosos, la naturaleza vibrante y la inmensidad del mapa. De inmediato sentías la libertad que el juego prometía. Pero el verdadero golpe vino cuando, por primera vez en la saga, escuchamos a alguien hablar en un juego de Zelda. Después, la intensidad sube. Enemigos gigantes, jefes, las habilidades de la tableta Sheikah, el castillo de Hyrule corrompido por Ganon, y todo acompañado con un soundtrack épico. Pero el verdadero peak llega más adelante. Vemos por fin a Zelda en todo su esplendor. Las bestias divinas, los santuarios, una aldea siendo destruida, tomas épicas, y esa escena de Zelda llorando. Piel de gallina. Los Goron, los Zora, los Orni, la Granada, cada plano cuidadosamente elegido para elevar la emoción al máximo. Y mientras el soundtrack alcanza su punto más alto, Zelda aparece desesperada, Link herido y... el título del juego. Y como broche de oro, la fecha de lanzamiento. Y en ese momento se me hizo uno de los mejores trailers que ha sacado Nintendo, la epicidad, la música. Y bueno, también dudas. Demasiadas la verdad.
Pero eso igualmente lo hace especial. Y no sé si algún tráiler lo superará. Oh bueno, creo que ya lo hicieron.